Una tarde cualquiera, todo cambió para Carolina. Un accidente, un dolor inesperado, y en un segundo su vida se desmoronó. Atrapada entre la angustia y el silencio de un hospital, algo despertó en ella, una duda, una búsqueda. ¿Y si había algo más allá de todo esto? Algo que la guiara en la oscuridad. Lo que seguiría sería mucho más que un simple cambio. Sería una batalla entre la desesperación y la fe. Un giro inesperado que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la verdad. ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba y no sabes cómo seguir? Mi nombre es Carolina, tengo 29 años y soy de Buenos Aires. Vivo sola en un pequeño departamento en un barrio tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, lo que me ha permitido disfrutar de esa paz que tanto aprecio. Siempre fui una persona muy independiente. Me gusta tener todo bajo control, planificar mi día, mi semana, mi vida. Si soy sincera, me ha costado mucho confiar en las cosas que no puedo controlar, en lo que está fuera de mi alcance. Crecí en una familia en la que la religión era más una tradición que una vivencia. Íbamos a misa los domingos, recitábamos oraciones antes de las comidas, pero era algo que no sentía en mi corazón. Lo veía como un ritual vacío, una costumbre que cumplíamos por obligación. A lo largo de los años, mis dudas sobre la fe fueron aumentando. ¿Por qué tantas personas creen en algo que no se puede ver? ¿Por qué poner nuestra esperanza en algo que no tiene pruebas claras? Yo no podía conectar con esa idea de Dios que me habían enseñado. Quizás era una adolescente rebelde, o tal vez simplemente no encontraba sentido en lo que me decían. Hasta que un día, sin previo aviso, todo cambió. Era un viernes, como cualquier otro. Estaba manejando hacia la oficina, con la radio encendida y una taza de café en la mano. El tráfico de Buenos Aires me estaba poniendo de mal humor, y de repente, un segundo bastó para que todo se oscureciera. Un choque inesperado. No recuerdo mucho de lo que pasó, solo el sonido estruendoso del impacto, seguido de un dolor agudo. Luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, conectada a varios aparatos, con una sensación de confusión que no me dejaba comprender la magnitud de lo que había sucedido. Me dolía todo, pero lo que más me dolía era el miedo. El miedo a no saber qué iba a pasar con mi vida, el miedo a lo incierto. Miraba a mi alrededor, buscando respuestas, buscando algo que me dijera que todo estaría bien, pero solo veía caras de preocupación. Pasaron días hasta que logré tener la claridad suficiente para pensar. En ese tiempo, la angustia me invadió. Me encontraba sola, no sabía qué sentir ni cómo enfrentar todo lo que se venía. En ese vacío, comenzó a germinar una duda. ¿Y si había algo más allá de lo que veía, algo que no entendía, algo que estaba detrás de toda esa situación? Nunca antes me había hecho esas preguntas, pero ahora, en medio del sufrimiento, comenzaron a aparecer. Te cuento esto porque, en esos días de incertidumbre, comencé a pensar en algo que nunca había considerado antes: Dios. Fue como si, por primera vez, mis barreras se cayeran, y el espacio vacío que sentía dentro de mí pudiera ser llenado de alguna manera. Empecé a preguntarme si realmente había algo o alguien más grande que todo esto, que pudiera darme paz, aunque no supiera cómo o por qué. No fue un milagro inmediato, ni una transformación instantánea, pero algo en mí cambió. Por primera vez, me permití tener dudas, pero también me permití buscar respuestas. A veces, estaba tan abrumada por el dolor físico y la ansiedad, que me costaba siquiera concentrarme en una oración, pero las palabras salían solas. No sabía si alguien me escuchaba, no sabía si eso era lo que debía hacer, pero algo en mí sentía que era lo que necesitaba. Al principio, no tenía claro en qué creía, ni siquiera sabía cómo rezar correctamente, pero cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se sentía un poco más en paz. La fe no llegó de inmediato, ni de una manera sencilla. Fue un proceso lento, lleno de dudas y de momentos de frustración. De hecho, no fue hasta semanas después, cuando ya estaba en casa, en mi cama, intentando hacer todo lo posible para sanar, que comencé a reflexionar más profundamente sobre la vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre mis creencias, sobre el sufrimiento. Sentí que algo me estaba guiando a encontrar una respuesta a esa búsqueda desesperada de paz.
Recuerdo una tarde especialmente difícil. Estaba sola en mi departamento, con el cuerpo aún dolorido, las cicatrices físicas y emocionales aún frescas. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad que seguía adelante, mientras yo sentía que mi mundo se había detenido. En ese instante, me acordé de la imagen de un Dios al que nunca había prestado mucha atención, de un Dios que, aunque no comprendiera del todo, ahora comenzaba a tener una presencia en mi vida. Comencé a hacer preguntas, a compartir mis temores, mis dudas, a hablarle como si fuera una conversación entre amigos. No me importaba si lo hacía bien o mal, lo único que importaba era que, por fin, estaba abriéndome a algo más grande que yo. Y lo curioso es que, aunque no recibí respuestas claras en ese momento, comencé a sentir algo que antes nunca había sentido, una paz extraña, una sensación de que, por primera vez, no estaba sola. Era una calma que no podía explicar, pero que me hacía sentir acompañada. Los días fueron pasando, y algo dentro de mí empezó a transformarse. El proceso no fue fácil ni rápido, pero la fe comenzó a ser parte de mi vida, de una manera que no esperaba. Mi visión del mundo cambió. Ya no veía la vida como una serie de hechos fortuitos, de momentos que simplemente suceden. Ahora veía todo como parte de un plan, como si algo, alguien, estuviera dirigiendo mis pasos de una forma que yo no podía comprender del todo, pero que me daba tranquilidad. A veces, me encontraba rezando, no porque lo tuviera que hacer, sino porque sentía la necesidad de hacerlo. Me preguntaba si mis oraciones tenían algún impacto, si realmente podía esperar algo a cambio. Y aunque las respuestas no siempre llegaban de inmediato, comencé a entender que la fe no es solo esperar una señal, no es solo buscar pruebas de la existencia de Dios. La fe es el acto de confiar, incluso cuando no hay certezas. Es un camino que se recorre sin saber a dónde lleva, pero que nos transforma a lo largo del trayecto. Hoy, aunque sigo siendo la misma persona que antes, ya no soy la misma. La fe me ha dado una perspectiva distinta, me ha enseñado a ver más allá de lo que está frente a mis ojos. Ahora, no busco respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Sé que la vida tiene sus altos y bajos, y que el sufrimiento es una parte inevitable de nuestra existencia, pero también sé que no tengo que cargar con todo eso sola. Dios, de alguna manera, está conmigo, incluso cuando dudo, incluso cuando siento que no entiendo nada. Y te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido esa necesidad de creer, aunque las respuestas no sean claras? ¿Has tenido momentos de incertidumbre en los que te gustaría tener a alguien que te guíe, aunque no puedas ver su presencia? Tal vez, lo que realmente importa es tener la disposición de abrir el corazón, de dar ese paso hacia lo desconocido. La fe no es algo que se pueda explicar con palabras, pero es algo que se siente. Y, a veces, eso es todo lo que necesitamos, sentir que, aunque todo esté oscuro, hay algo que nos sostiene. Al final, lo que Carolina aprendió es que la vida no siempre ofrece respuestas claras, pero la fe, nacida en la duda y el dolor, tiene el poder de transformar. No siempre encontraremos la paz, pero quizás lo que realmente importa es seguir buscando, incluso cuando no entendemos el camino. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que buscas está justo frente a ti? Si esta historia tocó algo en ti, da like y compártela.